Sana tu corazón con esta oración, porque tal vez esta sea la respuesta que llevas años buscando. Sé que has llegado aquí con heridas que pocos ven, cargando preguntas que otros no pueden responder, con el alma cansada de fingir que todo está bien cuando por dentro duele. Quizás has pedido sanidad tantas veces que ya casi no te atreves a orar. Te entiendo, porque yo también estuve ahí. Mi nombre es Marta, y esta oración que hoy compartimos está inspirada en palabras que transformaron mi vida. Palabras que tienen el poder de sanar tu corazón. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Quiero contarte mi historia. No es casualidad que estés aquí. Creo profundamente que Dios organizó este encuentro. A lo largo de este recorrido también nos acompañará otro texto poderoso, el Salmo 23. Un salmo que aprendí a abrazar como bálsamo en mis momentos más difíciles. Te invito, antes de empezar, a que si sientes que estas palabras ya están tocando tu alma, te suscribas a este canal. No es solo un botón, es una decisión de caminar juntos hacia la sanidad verdadera, compartiendo esta palabra que puede transformar vidas. El principio de mi historia no fue fácil. Nací en un hogar donde la palabra amor se pronunciaba poco y la ternura era escasa. Desde pequeña aprendí a esconder mis emociones y a sonreír aunque me doliera por dentro. Mi madre era distante, fría, herida por sus propias experiencias pasadas, incapaz de ofrecer el afecto que necesitaba. Mi padre, ausente la mayor parte del tiempo, estaba atrapado en su propio mundo de trabajo y problemas económicos. La infancia, que para muchos es refugio de ternura, para mí fue un desierto emocional. Crecí sintiendo que no era suficiente, buscando desesperadamente aprobación y cariño. La inseguridad se volvió parte de mí. Me esforzaba en la escuela, en actividades, en amistades, todo con la esperanza silenciosa de recibir al menos una palabra que me hiciera sentir valiosa, pero no llegaba. Era como caminar en círculos por un bosque oscuro, buscando una salida que nunca aparecía. Quizá entiendes lo que digo. Quizá tú también tienes heridas profundas que nadie parece notar, cicatrices emocionales que ocultas cuidadosamente. Y si es así, no estás aquí por casualidad. Durante años, ese vacío emocional me llevó por caminos equivocados. A medida que crecí, empecé a llenar ese vacío con amistades superficiales, relaciones que terminaban en decepción y decisiones que me alejaban cada vez más del camino correcto. Trataba de encontrar afuera lo que desesperadamente necesitaba por dentro. Amor, aceptación y sentido. La peor herida llegó con mi primera gran decepción amorosa. Tenía 22 años. Había puesto todo mi corazón en una relación que pensé sería eterna. Pero no fue así. De un día para otro me quedé sola, sintiéndome más vacía que nunca. Aquella ruptura no solo terminó con mis sueños románticos, sino que reabrió heridas antiguas. Me sentí rechazada, incapaz de ser amada. Me culpé a mí misma por no ser suficiente. Ese fue el momento en el que mi vida tocó fondo. Una noche, sentada en la habitación oscura, llena de lágrimas y preguntas, clamé a Dios con desesperación. No sabía orar correctamente. Solo recuerdo gritar hacia el cielo: si existes realmente, sáname. No aguanto más este dolor. Entonces algo ocurrió. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue profundamente real. Mis ojos cayeron sobre la Biblia, que tenía olvidada en mi mesa de noche. Al abrirla, encontré Jeremías 17:14. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía esas palabras. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo. Esas palabras resonaron en mí como
si hubieran sido escritas específicamente para mi corazón herido. Por primera vez sentí una chispa de esperanza verdadera. Me aferré a esa promesa, repitiendo una y otra vez esa oración en voz baja, hasta que poco a poco la oscuridad empezó a disiparse. Ese fue el primer paso hacia mi sanidad. No fue fácil, porque la sanidad auténtica casi nunca lo es. Implica enfrentar dolor, reconocer errores y dejar que Dios entre en esos lugares oscuros que preferiríamos ocultar. Pero quiero decirte algo desde ahora. Vale la pena. Cada paso, cada oración, cada lágrima entregada a Dios es un avance hacia la libertad que Él promete. Quiero invitarte a algo especial ahora mismo. Si estás sintiendo lo que yo sentí, si sabes que necesitas sanidad en tu corazón, suscríbete ahora al canal. Únete a nosotros en este camino hacia la restauración. Compartamos juntos esta poderosa oración que puede transformar vidas. No olvides compartir este video con alguien más que pueda necesitar escuchar esta palabra de vida. Aquella noche fue el inicio de una transformación. Durante los siguientes días, empecé a explorar más profundamente las Escrituras, especialmente el Salmo 23, el cual pronto se convirtió en mi refugio espiritual. Comprendí que, igual que las ovejas en el Salmo, yo necesitaba desesperadamente un pastor. Necesitaba ser guiada, protegida y cuidada, porque sola había perdido completamente el rumbo. Leía repetidamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras eran como un suave bálsamo en mi alma. Descubrí que Dios no solo quería sanarme superficialmente, sino llevarme a lugares de descanso profundo y restaurar cada rincón lastimado de mi corazón. Quizá tú también has estado caminando solo, buscando soluciones en lugares equivocados. Quizá te sientes cansado, perdido, agotado por dentro. Déjame decirte que Dios no quiere simplemente arreglar superficialmente tus heridas. Él quiere sanarlas completamente. Quiere llevarte a pastos delicados y junto a aguas de reposo. Quiere restaurar tu alma profundamente, no solo temporalmente, sino para siempre. Esa noche, cuando mi oración desesperada llegó a los oídos de Dios, no solo comenzó mi sanidad emocional, sino también mi restauración espiritual. Aprendí que la sanidad verdadera no está en huir del dolor, sino en enfrentarlo con la verdad de Dios. Aprendí a llorar delante de Él, a expresarle mis más profundos miedos y decepciones. Y en cada lágrima derramada, sentía cómo Dios recogía mi dolor y lo transformaba poco a poco en paz. Hoy quiero decirte, Dios te ve, Dios te escucha, y Dios quiere sanarte completamente. Él es experto en restaurar corazones rotos. Y tal vez, este es exactamente el momento que has estado esperando durante toda tu vida. La pregunta es, ¿estás listo para permitirle sanar esas heridas que nadie más puede curar? Cuando las heridas del pasado resurgen, solo Dios puede sanarlas, por completo. Aquella noche, marcada por lágrimas y un clamor desesperado, representó el primer paso hacia mi sanidad, pero el camino apenas comenzaba. Sanar un corazón roto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en el que cada día Dios va quitando capas de dolor, dudas, inseguridades y memorias que preferiríamos olvidar. Quizás, como yo, has intentado olvidar heridas enterrándolas en lo más profundo de tu memoria, creyendo que ignorarlas sería suficiente para sanarlas. Pero tarde o temprano, esas heridas resurgen, a veces en los momentos más inesperados. En los días que siguieron a aquella oración inicial, comencé a notar cambios. Me despertaba cada mañana con un poco más de esperanza. Sentía una tranquilidad leve, pero real. Pero al mismo tiempo, comencé a experimentar algo que no esperaba.
Recuerdos dolorosos de mi infancia, que durante años había enterrado profundamente en el olvido, comenzaron a salir a la superficie con una intensidad abrumadora. Una mañana en particular, mientras preparaba café en la cocina, una imagen repentina inundó mi mente. Era yo, a los 6 años, sentada sola en la sala de estar, observando por la ventana mientras mi padre salía de casa sin despedirse. Recordé claramente la sensación de abandono que experimenté aquel día. Mi garganta se cerró. Mis ojos se humedecieron. El dolor era tan real como si acabara de ocurrir. Me senté en silencio, incapaz de controlar las lágrimas. Pensé que al entregarle mi corazón a Dios, estas heridas se cerrarían automáticamente, pero ahora entendía que para que Dios pudiera sanar mi alma profundamente, era necesario enfrentar y reconocer esas heridas. Dios no ignoraría mi pasado. Él deseaba sanarlo desde sus raíces. Abrí mi Biblia buscando dirección, y mis ojos cayeron nuevamente en Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Estas palabras resonaron de una forma más poderosa aún que la primera vez. Me di cuenta de que la sanidad verdadera no implica olvidar el dolor, sino permitir que Dios transforme ese dolor en testimonio. Comprendí que Dios me estaba mostrando esas heridas no para lastimarme, sino para que yo pudiera entregárselas y finalmente ser libre. En ese momento, cerré mis ojos y con voz temblorosa comencé a orar nuevamente, pero esta vez específicamente por esa herida de abandono. Señor, este dolor ha estado guardado en mi corazón demasiado tiempo. Te pido que vengas y lo sanes profundamente. Sáname, porque solo tú puedes hacerlo. Mientras oraba, visualizaba a Jesús entrando en esa escena de mi infancia. Lo imaginé sentándose junto a aquella niña pequeña, junto a mí misma, tomando suavemente mi mano y diciéndome: «Nunca estuviste sola, Marta. Siempre estuve contigo, nunca te dejé». Esa visualización fue más que una simple imaginación. Fue una experiencia espiritual profunda. Sentí una paz que nunca había experimentado antes. Una calma sobrenatural que abrazaba todo mi ser. La carga del abandono comenzó lentamente a disolverse y por primera vez entendí verdaderamente el significado profundo del versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Entendí que aunque mis padres terrenales fallaron, Dios jamás lo hizo. Él siempre estuvo conmigo, incluso en esos momentos que yo pensaba haber estado completamente sola. Dios me mostró que Él es ese pastor fiel que nunca abandona a sus ovejas. Amado hermano o hermana que escuchas esto, quizás has cargado heridas similares durante años. Heridas que nadie ve, pero que llevas contigo constantemente. Quizás, al igual que yo, te sientes atrapado en esas memorias que siguen regresando. Quiero decirte algo con toda convicción y experiencia personal. Dios no solo puede sanarte, Él desea hacerlo profundamente. Si estás sintiendo en tu espíritu que estas palabras son para ti, quiero invitarte ahora mismo a suscribirte a este canal. No es una simple suscripción, es un paso consciente que dice: sí, yo también quiero esta sanidad. Yo también quiero que Dios transforme mis heridas en testimonio. Tómate un momento para hacerlo ahora mismo y comparte esta oración con alguien que sabes que necesita escucharlo. Los días siguientes fueron intensos, pero profundamente sanadores. Continué permitiendo que Dios me mostrara heridas específicas. Palabras hirientes, rechazos, abandonos. Con cada recuerdo doloroso, venía una oportunidad para entregárselo al Señor y recibir su paz a cambio. Durante ese tiempo, el Salmo 23 se volvió aún más importante para mí. Lo repetía diariamente,
visualizando sus palabras como realidades tangibles en mi vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 2. Estas palabras me mostraban el corazón de Dios, un Dios paciente y cuidadoso que deseaba llevarme a lugares tranquilos de descanso y restauración. Cada vez que venía un recuerdo doloroso, volvía a estos versos y encontraba consuelo y fortaleza. Aprendí que la sanidad no ocurre en un solo instante, ocurre en pequeños pasos diarios. Cada oración, cada versículo declarado, cada lágrima entregada a Dios era parte de un proceso divino de restauración. No podía apurar el isintus proceso, pero sí podía confiar plenamente en el pastor que me guiaba, y así, poco a poco, comencé a sentirme más libre. Mi carga emocional comenzó a disminuir notablemente, y aunque sabía que el proceso aún no terminaba, también sabía que había un pastor amoroso guiándome paso a paso hacia una completa restauración. Pero justo cuando parecía que todo marchaba en calma y que finalmente empezaba a sanar por completo, recibí una llamada inesperada. Era mi padre, después de años sin hablar conmigo. Su voz sonaba cansada, quebrada por la edad y el arrepentimiento. «Marta», dijo con dificultad, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito verte. Debo hablar contigo urgentemente». Mi corazón latió con fuerza. El miedo, la incertidumbre y recuerdos dolorosos regresaron instantáneamente. ¿Qué podría querer mi padre después de tantos años de silencio? En ese instante, sentí que Dios me susurraba nuevamente el versículo que se había convertido en mi estandarte. «Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza». Jeremías 17:14. Sabía que no era casualidad. Dios me estaba llamando a enfrentar de una vez por todas esa relación rota con mi padre. Pero, ¿estaba lista para enfrentar una herida tan profunda? ¿Realmente podía Dios sanar incluso eso? Enfrentar el pasado. Cuando la sanidad requiere confrontar las heridas más profundas. Aquella llamada inesperada de mi padre fue como una tormenta que surgió repentinamente en un día que comenzaba a ser despejado. Sentía mi corazón agitado, mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. ¿Qué era lo que quería después de tantos años de silencio y abandono? Colgué lentamente, prometiendo visitarle al día siguiente, pero mi alma estaba turbada. Esa noche casi no pude dormir. Una mezcla de emociones inundaba mi corazón. Tristeza, enojo, ansiedad, temor. Me preguntaba si realmente podría enfrentar a la persona que más heridas había causado en mi vida. Quizá tú también tienes una persona así en tu vida. Alguien cuyo solo recuerdo te trae dolor. Alguien a quien has intentado olvidar o evitar, creyendo que el tiempo solo borraría las heridas. Pero sabes bien que el tiempo por sí mismo no sana heridas profundas del corazón. Al amanecer, tomé la Biblia y la abrí una vez más en Jeremías 17:14. Con lágrimas en mis ojos, leí las palabras que ya eran parte de mí. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar con toda sinceridad. Padre Celestial, no sé cómo enfrentar esto. Tengo miedo, estoy herida, no quiero revivir el dolor, pero confío en ti. Si tú permitiste esta llamada, sé que también me darás la fuerza para enfrentarla. Sáname completamente, porque solo tú puedes hacerlo. Te entrego mi corazón y mis emociones. Ayúdame, Señor. Sentí cómo la presencia de Dios me cubría con dulzura y paz. No fue una respuesta audible, pero en mi espíritu sentí claramente que Dios me decía: Marta,
Ha llegado el tiempo de tu verdadera sanidad. Para que yo sane tu corazón completamente, debes enfrentar esta herida junto a mí. No estás sola. Yo estaré contigo. Preparé mi corazón con oración y salí rumbo a la casa de mi padre. Durante el trayecto, repetía constantemente el Salmo 23, especialmente los versos que tanto consuelo me habían dado hasta ese momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Sentía la certeza reconfortante de que Dios estaba acompañándome en cada paso, en cada kilómetro que me acercaba más a enfrentar aquella realidad dolorosa de mi pasado. Cuando llegué, la casa de mi padre era exactamente como la recordaba, vieja, descuidada, marcada por el paso del tiempo. Pero al entrar noté que algo era diferente. Había fotos mías de pequeña colocadas cuidadosamente sobre una mesa. Al verlas, sentí un nudo en la garganta. Mi padre estaba sentado en un sillón gastado. Sus ojos, antes duros y distantes, ahora parecían cansados, vulnerables. Apenas me vio, se levantó con dificultad y abrió sus brazos temblorosos. «Marta, hija mía», mi corazón se rompió aún más. Era la primera vez en mi vida adulta que lo escuchaba decir esas palabras con genuina emoción. Me acerqué lentamente y lo abracé con cuidado, sintiendo cómo ambos comenzábamos a llorar. Nos sentamos juntos y con dificultad él empezó a hablar. «Sé que te hice daño. He cargado la culpa todos estos años. No supe cómo ser padre, no supe cómo amarte. Perdóname, por favor. No quiero morir sin decírtelo personalmente». Sus palabras, sinceras y llenas de arrepentimiento, penetraron profundamente en mi alma. En ese momento comprendí que Dios había preparado este encuentro para completar mi proceso de sanidad. Mi padre no solo estaba pidiendo perdón, sino que me estaba ofreciendo una oportunidad divina para perdonarlo yo también. Pero perdonar no es fácil. Mientras él hablaba, recordé cada abandono, cada cumpleaños ignorado, cada promesa rota. Sentía que el dolor se resistía a irse. Era como si toda mi vida estuviera siendo revisada en segundos frente a mí. ¿Podría perdonarlo realmente? ¿Sería capaz de soltar el rencor que había guardado tantos años? Entonces, recordé una vez más Jeremías 17:14, y en mi mente oré: «Señor, sáname completamente. Ayúdame a perdonar. Tú me sanaste primero. Enséñame a extender esa misma gracia». Tomé una profunda respiración y miré directamente a mi padre. «Papá, te perdono. No porque lo merezcas, no porque el dolor ya no exista, sino porque Dios me ha perdonado a mí. Porque Él ha sanado mi corazón y me ha enseñado que el perdón es libertad». Ambos lloramos profundamente en ese momento. Sentí cómo la carga pesada del rencor se desprendía de mí. No fue un perdón que dependía de emociones, sino una decisión de confiar plenamente en Dios. Un perdón genuino, decidido en obediencia al Espíritu Santo. Quizá ahora mismo tú estás enfrentando algo parecido. Tal vez Dios está poniendo en tu corazón una situación, una persona o una memoria que necesitas perdonar para ser verdaderamente libre. No es casualidad que escuches esto. Dios quiere hacer contigo lo que hizo conmigo: liberarte completamente. Si estás sintiendo este llamado en tu corazón, no esperes más. Te invito ahora mismo a suscribirte a este canal. No es solo una suscripción, sino una decisión de entregar tu dolor a Dios, permitirle sanarte y dejar que Él te conduzca a perdonar y recibir perdón. Comparte esta oración con alguien que necesite este mensaje de sanidad. Después de ese momento, sentí una paz indescriptible. Mi padre y yo conversamos por horas, compartiendo memorias y lágrimas. Antes de irme, él aceptó que orara por él. Fue la primera vez que lo escuché decir amén desde el corazón. Al regresar a mi casa, sentía una ligereza que nunca antes había experimentado.
Entendí claramente que Dios había permitido ese encuentro para enseñarme que la verdadera sanidad no se logra evitando las heridas, sino enfrentándolas con su ayuda. Pero algo más profundo ocurrió. Esa misma noche, mientras meditaba en lo ocurrido, Dios puso en mi corazón que aún quedaba un paso más profundo por dar. Mi corazón estaba sanando, pero faltaba cerrar completamente ciertas puertas del pasado. Había alguien más a quien aún no había podido perdonar. Mi madre, cuya indiferencia emocional había marcado toda mi vida. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría enfrentar también eso? ¿Podría Dios realmente sanar incluso esa relación tan compleja? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Entendí que aunque mis padres terrenales fallaron, Dios jamás lo hizo. Él siempre estuvo conmigo, incluso en esos momentos que yo pensaba haber estado completamente sola. Dios me mostró que Él es ese pastor fiel que nunca abandona a sus ovejas. Amado hermano o hermana que escuchas esto, quizás has cargado heridas similares durante años. Heridas que nadie ve, pero que llevas contigo constantemente. Quizás, al igual que yo, te sientes atrapado en esas memorias que siguen regresando. Quiero decirte algo con toda convicción y experiencia personal. Dios no solo puede sanarte, Él desea hacerlo profundamente. Si estás sintiendo en tu espíritu que estas palabras son para ti, quiero invitarte ahora mismo a suscribirte a este canal. No es una simple suscripción, es un paso consciente que dice, sí, yo también quiero esta sanidad. Yo también quiero que Dios transforme mis heridas en testimonio. Tómate un momento para hacerlo ahora mismo y comparte esta oración con alguien que sabes que necesita escucharlo. Los días siguientes fueron intensos, pero profundamente sanadores. Continué permitiendo que Dios me mostrara heridas específicas, palabras hirientes, rechazos, abandonos. Con cada recuerdo doloroso, venía una oportunidad para entregárselo al Señor y recibir su paz a cambio. Durante ese tiempo, el Salmo 23 se volvió aún más importante para mí. Lo repetía diariamente, visualizando sus palabras como realidades tangibles en mi vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23:2. Estas palabras me mostraban el corazón de Dios, un Dios paciente y cuidadoso que deseaba llevarme a lugares tranquilos de descanso y restauración. Cada vez que venía un recuerdo doloroso, volvía a estos versos y encontraba consuelo y fortaleza. Aprendí que la sanidad no ocurre en un solo instante, ocurre en pequeños pasos diarios. Cada oración, cada versículo declarado, cada lágrima entregada a Dios era parte de un proceso divino de restauración. No podía apurar el lindo proceso, pero sí podía confiar plenamente en el pastor que me guiaba, y así, poco a poco, comencé a sentirme más libre. Mi carga emocional comenzó a disminuir notablemente, y aunque sabía que el proceso aún no terminaba, también sabía que había un pastor amoroso guiándome paso a paso hacia una completa restauración. Pero justo cuando parecía que todo marchaba en calma y que finalmente empezaba a sanar por completo, recibí una llamada inesperada. Era mi padre, después de años sin hablar conmigo. Su voz sonaba cansada, quebrada por la edad y el arrepentimiento. «Marta», dijo con dificultad, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito verte. Debo hablar contigo urgentemente». Mi corazón latió con fuerza. El miedo, la incertidumbre y recuerdos dolorosos regresaron instantáneamente. ¿Qué podría querer mi padre después de tantos años de silencio? En ese instante, sentí que Dios me susurraba nuevamente el versículo que se había convertido en mi estandarte.
Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Sabía que no era casualidad. Dios me estaba llamando a enfrentar de una vez por todas esa relación rota con mi padre. Pero, ¿estaba lista para enfrentar una herida tan profunda? ¿Realmente podía Dios sanar incluso eso? Enfrentar el pasado. Cuando la sanidad requiere confrontar las heridas más profundas. Aquella llamada inesperada de mi padre fue como una tormenta que surgió repentinamente en un día que comenzaba a ser despejado. Sentía mi corazón agitado, mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. ¿Qué era lo que quería después de tantos años de silencio y abandono? Colgué lentamente, prometiendo visitarle al día siguiente. Pero mi alma estaba turbada. Esa noche casi no pude dormir. Una mezcla de emociones inundaba mi corazón. Tristeza, enojo, ansiedad, temor. Me preguntaba si realmente podría enfrentar a la persona que más heridas había causado en mi vida. Quizá tú también tienes una persona así en tu vida. Alguien cuyo solo recuerdo te trae dolor. Alguien a quien has intentado olvidar o evitar, creyendo que el tiempo solo borraría las heridas. Pero sabes bien que el tiempo, por sí mismo, no sana heridas profundas del corazón. Al amanecer, tomé la Biblia y la abrí una vez más en Jeremías 17:14. Con lágrimas en mis ojos, leí las palabras que ya eran parte de mí. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar con toda sinceridad. Padre Celestial, no sé cómo enfrentar esto. Tengo miedo, estoy herida, no quiero revivir el dolor, pero confío en ti. Si tú permitiste esta llamada, sé que también me darás la fuerza para enfrentarla. Sáname completamente, porque solo tú puedes hacerlo. Te entrego mi corazón y mis emociones. Ayúdame, Señor. Sentí como la presencia de Dios me cubría con dulzura y paz. No fue una respuesta audible, pero en mi espíritu sentí claramente que Dios me decía: Marta, ha llegado el tiempo de tu verdadera sanidad. Para que yo sane tu corazón completamente, debes enfrentar esta herida junto a mí. No estás sola. Yo estaré contigo. Preparé mi corazón con oración y salí rumbo a la casa de mi padre. Durante el trayecto, repetía constantemente el Salmo 23, especialmente los versos que tanto consuelo me habían dado hasta ese momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Sentía la certeza reconfortante de que Dios estaba acompañándome en cada paso, en cada kilómetro que me acercaba más a enfrentar aquella realidad dolorosa de mi pasado. Cuando llegué, la casa de mi padre era exactamente como la recordaba. Vieja, descuidada, marcada por el paso del tiempo. Pero al entrar noté que algo era diferente. Había fotos mías de pequeña colocadas cuidadosamente sobre una mesa. Al verlas, sentí un nudo en la garganta. Mi padre estaba sentado en un sillón gastado. Sus ojos, antes duros y distantes, ahora parecían cansados, vulnerables. Apenas me vio, se levantó con dificultad y abrió sus brazos temblorosos. Marta, hija mía, mi corazón se rompió aún más. Era la primera vez en mi vida adulta que lo escuchaba decir esas palabras con genuina emoción. Me acerqué lentamente y lo abracé con cuidado, sintiendo cómo ambos comenzábamos a llorar. Nos sentamos juntos y con dificultad él empezó a hablar. Sé que te hice daño. He cargado la culpa todos estos años. No supe cómo ser padre. No supe cómo amarte. Perdóname, por favor. No quiero morir sin decírtelo personalmente. Sus palabras, sinceras y llenas de arrepentimiento, penetraron
profundamente en mi alma. En ese momento comprendí que Dios había preparado este encuentro para completar mi proceso de sanidad. Mi padre no solo estaba pidiendo perdón, sino que me estaba ofreciendo una oportunidad divina para perdonarlo yo también. Pero perdonar no es fácil. Mientras él hablaba, recordé cada abandono, cada cumpleaños ignorado, cada promesa rota. Sentía que el dolor se resistía a irse. Era como si toda mi vida estuviera siendo revisada en segundos frente a mí. ¿Podría perdonarlo realmente? ¿Sería capaz de soltar el rencor que había guardado tantos años? Entonces, recordé una vez más Jeremías 17:14 y en mi mente oré: Señor, sáname completamente, ayúdame a perdonar. Tú me sanaste primero, enséñame a extender esa misma gracia. Tomé una profunda respiración y miré directamente a mi padre. Papá, te perdono. No porque lo merezcas, no porque el dolor ya no exista, sino porque Dios me ha perdonado a mí, porque Él ha sanado mi corazón y me ha enseñado que el perdón es libertad. Ambos lloramos profundamente en ese momento. Sentí como la carga pesada del rencor se desprendía de mí. No fue un perdón que dependía de emociones, sino una decisión de confiar plenamente en Dios. Un perdón genuino, decidido en obediencia al Espíritu Santo. Quizá ahora mismo tú estás enfrentando algo parecido. Tal vez Dios está poniendo en tu corazón una situación, una persona o una memoria que necesitas perdonar para ser verdaderamente libre. No es casualidad que escuches esto. Dios quiere hacer contigo lo que hizo conmigo, liberarte completamente. Si estás sintiendo este llamado en tu corazón, no esperes más. Te invito ahora mismo a suscribirte a este canal. No es solo una suscripción, sino una decisión de entregar tu dolor a Dios, permitirle sanarte y dejar que Él te conduzca a perdonar y recibir perdón. Comparte esta oración con alguien que necesite este mensaje de sanidad. Después de ese momento, sentí una paz indescriptible. Mi padre y yo conversamos por horas, compartiendo memorias y lágrimas. Antes de irme, él aceptó que orara por él. Fue la primera vez que lo escuché decir amén desde el corazón. Al regresar a mi casa, sentía una ligereza que nunca antes había experimentado. Entendí claramente que Dios había permitido ese encuentro para enseñarme que la verdadera sanidad no se logra evitando las heridas, sino enfrentándolas con su ayuda. Pero algo más profundo ocurrió. Esa misma noche, mientras meditaba en lo ocurrido, Dios puso en mi corazón que aún quedaba un paso más profundo por dar. Mi corazón estaba sanando, pero faltaba cerrar completamente ciertas puertas del pasado. Había alguien más a quien aún no había podido perdonar. Mi madre, cuya indiferencia emocional había marcado toda mi vida. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría enfrentar también eso? ¿Podría Dios realmente sanar incluso esa relación tan compleja? Cuando Dios toca las heridas más ocultas, revela caminos inesperados hacia la libertad. Y entonces, en lo más profundo de mi espíritu, sentí nuevamente esa voz suave del Espíritu Santo que susurraba: confía en mí, Marta. Aún no hemos terminado. Este es otro paso más en tu sanidad total. ¿Estás lista para enfrentarlo? Conmigo, sanando las cicatrices del amor, cuando Dios restaura lo que parecía imposible. Ese mensaje en mi teléfono despertó sentimientos que había creído enterrados para siempre. El simple hecho de leer su nombre, después de tantos años, revivió memorias dolorosas de un amor que había sido hermoso. Pero terminó quebrando profundamente mi corazón. Me quedé largo rato mirando la pantalla, con las manos temblando ligeramente. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué justo ahora? ¿Qué podría querer después de tanto tiempo? ¿Sería una distracción, una prueba o un paso necesario hacia mi completa sanidad?
En medio de la confusión, recordé claramente el versículo que Dios había estado usando como brújula en este proceso. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Estas palabras me recordaron que, aunque yo estaba confundida, Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Tomé el teléfono nuevamente y con un suspiro profundo escribí una breve respuesta. Está bien, podemos vernos mañana. Durante toda la noche estuve inquieta. La ansiedad se mezclaba con recuerdos de aquella relación que había sido una fuente profunda de dolor. Recordaba momentos hermosos juntos, pero también traiciones, decepciones, palabras dichas que dejaron heridas profundas. Sin embargo, en 1900, el fondo sentía que Dios estaba guiando este encuentro por alguna razón específica. A la mañana siguiente, pasé un largo rato orando antes del encuentro. Mi oración fue sencilla pero honesta. Señor, tú sabes lo que significa esta persona para mí. Sabes el daño que esta relación me causó y cómo marcó mi vida. Pero confío en que tú tienes un propósito. Ayúdame a mantener mi corazón alineado contigo. Que nada ni nadie me aparte del camino hacia la sanidad que tú has preparado para mí. Mientras oraba, nuevamente sentí la dulzura del Espíritu Santo, recordándome el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Salmo 23, 2, 3. Salí de casa fortalecida por esa promesa, sabiendo que, pasara lo que pasara, Dios estaría allí conmigo. Al llegar al café donde habíamos acordado encontrarnos, lo vi de lejos, esperándome. Mi corazón se aceleró un poco, pero avancé con calma, consciente de que Dios estaba en control. Él me saludó con nerviosismo, su rostro mostraba claros signos de cansancio y ansiedad. Nos sentamos frente a frente en silencio durante un largo instante, hasta que él rompió la tensión con voz suave y quebrada. Marta, gracias por venir. Sé que probablemente no quieras estar aquí, después de todo lo que pasó entre nosotros. No tengo palabras para disculparme adecuadamente por el dolor que te causé, pero quiero que sepas que estoy profundamente arrepentido. Sus palabras eran sinceras, llenas de tristeza y honestidad. Sentí como una parte de mi corazón se agitaba, nuevamente, reviviendo aquellas heridas que durante años intenté olvidar. Respiré profundamente antes de responder con calma. Te agradezco que hayas tenido la valentía de venir y decirme esto personalmente. La verdad es que nuestra historia dejó cicatrices profundas, pero estoy en un proceso donde Dios ha estado sanando cada una de esas heridas. Ya no guardo rencor, aunque el dolor existió. He aprendido que aferrarme al rencor solo me encadena a ese dolor. Dios me ha enseñado a soltar, a perdonar y a ser libre. Él bajó la mirada, visiblemente afectado por mis palabras. Marta, necesito encontrar esa misma libertad. Mi vida ha sido un desastre desde entonces. Tomé decisiones equivocadas, me alejé de Dios y ahora no encuentro cómo volver. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero necesito ayuda. Necesito encontrar el camino de regreso a Dios. Y cuando pienso en alguien que realmente conoce a Dios, pienso en ti. En ese momento, comprendí plenamente por qué Dios había permitido este encuentro. No era para revivir heridas pasadas, sino para mostrarme que Él puede transformar hasta el más grande dolor en una oportunidad para llevar a otros hacia su amor y restauración. Lo miré a los ojos con compasión sincera y le respondí suavemente: Dios nunca dejó de amarte. No importa lo lejos que te hayas ido, Él te ha esperado pacientemente. La misma sanidad que Él me ha dado, también quiere dártela a ti. Hablamos largo rato. Le compartí sobre mi proceso personal,
sobre las veces que me sentí perdida, rota, abandonada, pero cómo Dios me había guiado pacientemente, sanando cada herida profunda con su amor y gracia. Entonces, allí mismo, en esa pequeña cafetería, oramos juntos. Fue una oración sencilla, honesta y poderosa, llena de lágrimas y de sinceridad absoluta. Mientras oraba por él, sentí como el Espíritu Santo llenaba aquel lugar, trayendo una paz indescriptible que sanaba cada rincón de nuestro pasado doloroso. Tal vez hoy, tú también estás enfrentando algo parecido, una relación pasada que sigue doliendo profundamente. Quizá, al igual que yo, necesitas entender que el perdón no es una señal de debilidad, sino de libertad. Tal vez Dios te esté invitando ahora mismo a entregar completamente ese dolor para poder recibir su verdadera sanidad. Si sientes que esta oración es para ti, te invito con amor a suscribirte a este canal. No es solo una suscripción, es un compromiso personal y espiritual de buscar diariamente la sanidad profunda que solo Dios puede darte. Comparte este mensaje con alguien que sepas que necesita escuchar estas palabras. Después de aquella oración, ambos sentíamos una paz increíble. Él me agradeció profundamente y prometió buscar ayuda espiritual. Al despedirnos, sentí que finalmente se cerraba un capítulo importante de mi vida y que una nueva etapa comenzaba. Al llegar a casa aquella noche, agradecí a Dios por cada paso difícil, por cada lágrima y por cada herida que ahora se había convertido en testimonio vivo de su fidelidad y amor. Comprendí que la sanidad verdadera no es un evento, sino un camino constante junto al buen pastor que promete: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Pero, cuando todo parecía estar finalmente en calma, recibí una llamada urgente que sacudió mi corazón nuevamente. Era mi madre, quien, con voz quebrada, me informaba sobre una noticia inesperada. Mi padre había sido hospitalizado de emergencia, con un grave problema de salud. En ese momento mi corazón se llenó nuevamente de incertidumbre. ¿Por qué justo ahora, Señor? ¿Qué significaba esto para nuestro proceso de sanidad? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar una prueba así? Sentí nuevamente la voz suave y firme del Espíritu Santo, diciéndome claramente: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno. Yo estoy contigo. ¿Podría Dios usar incluso esta situación difícil para traer más sanidad a mi familia? Enfrentando el valle de sombra. Cuando la sanidad se pone a prueba en medio del dolor. La llamada de mi madre resonaba aún en mis oídos mientras sostenía el teléfono. Mi padre estaba hospitalizado, grave y en cuidados intensivos. Apenas unos días atrás habíamos vivido una reconciliación profunda y conmovedora, un paso importante en nuestro camino de sanidad familiar. Pero ahora, repentinamente, todo parecía tambalearse nuevamente. Sentí como si el suelo bajo mis pies se sacudiera. Esa noche fue difícil. Mientras intentaba dormir, mi mente se inundaba de pensamientos y preguntas inquietantes. ¿Cómo podía Dios permitir esto justo cuando estábamos avanzando tanto en nuestra restauración? ¿Sería capaz de enfrentar este desafío sin perder la fe? En medio de la oscuridad, recordé nuevamente las palabras del Salmo 23, que parecían estar escritas especialmente para ese momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Repetí esas palabras una y otra vez hasta que sentí calma. Me di cuenta de que Dios no me había prometido evitarme pasar por los valles difíciles, sino estar conmigo durante ellos. Al día siguiente, llegué temprano al hospital. Mi madre estaba allí, sentada junto a la cama de mi padre, con ojos cansados
y llenos de preocupación. Al verme entrar se levantó y me abrazó con fuerza. En ese abrazo sentí claramente que algo en ella había cambiado también. Ya no había distancia ni frialdad, sino vulnerabilidad y una profunda necesidad de apoyo. Mi padre estaba dormido, conectado a diversas máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Era doloroso verlo así, tan frágil, tan diferente a la imagen, fuerte y distante que había tenido de él toda mi vida. Tomé su mano suavemente y oré en silencio, pidiendo a Dios que interviniera, que su gracia tocara su cuerpo y que su paz llenara aquella habitación fría de hospital. En las siguientes horas, varios médicos entraron y salieron, explicándonos que su situación era delicada. Su corazón, debilitado por años de estrés y hábitos dañinos, estaba luchando por seguir funcionando correctamente. Su pronóstico era incierto. Mientras escuchaba a los médicos, sentía cómo el temor intentaba apoderarse de mí. Pero en 1900, en esos instantes recordaba firmemente Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sabía que, pasara lo que pasara, Dios estaba presente. Sabía que Él tenía un propósito en medio de esta prueba. Y mientras estaba junto a la cama de mi padre, oraba constantemente, entregando todas mis preocupaciones en manos del único que podía sostenerlas. Durante esos días, pasé mucho tiempo hablando con mi madre. Por primera vez en mi vida, compartíamos de forma honesta nuestros sentimientos, miedos y esperanzas. Comprendí mejor su historia, su propia niñez, su dificultad para expresar amor. Comprendí que ella también había cargado por años heridas profundas que nunca había podido entregar a Dios. En un momento de profunda sinceridad, ella confesó: Marta, creo que Dios permitió esto para unirnos nuevamente. Tal vez, sin esta crisis nunca habría podido decirte cuánto te amo, cuánto siento no haber sido la madre que necesitabas. Dios está haciendo algo nuevo entre nosotras. Esas palabras, cargadas de verdad y arrepentimiento, tocaron mi alma. Allí mismo oramos juntas, pidiéndole a Dios no solo la sanidad física de mi padre, sino también la restauración completa de nuestra relación. Amado hermano o hermana que escuchas esta oración, quizá estés enfrentando en este momento algo similar. Tal vez estás pasando por un valle oscuro, con una crisis familiar, económica o de salud, y te preguntas cómo Dios podría sacar algo bueno de esto. Pero quiero decirte con todo mi corazón, Dios no desperdicia el dolor. Él puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades poderosas de restauración y sanidad. Si estas palabras están tocando tu corazón, quiero invitarte a suscribirte a este canal. No lo hagas como una simple acción digital, sino como un acto de fe, un compromiso contigo mismo y con Dios de caminar juntos hacia la sanidad y restauración completa. Comparte este mensaje con alguien que esté pasando por su propio valle de sombra y necesite escuchar estas palabras de aliento. Los días pasaron lentamente en el hospital. Durante ese tiempo, experimenté una profunda comunión con Dios, encontrando consuelo en su palabra y sintiendo su presencia de manera palpable. Aunque la salud física de mi padre no mejoraba rápidamente, Dios estaba trabajando intensamente en su alma. En los breves momentos en que despertaba, nos pedía que oráramos juntos, algo que él nunca había hecho antes. Una tarde, mientras estaba sola junto a él, abrió lentamente los ojos y con voz débil pero clara, dijo: Marta, siento que Dios me está dando otra oportunidad. No solo para vivir, sino para hacer las cosas bien esta vez. Quiero entregarle a Él todo lo que soy, aunque sea poco tiempo el que me quede. En ese instante comprendí que Dios estaba haciendo algo mucho más grande de lo que podíamos ver.
La sanidad no siempre se manifiesta como la imaginamos. Muchas veces es más profunda, más real y más poderosa. Aquella tarde, en esa habitación fría y silenciosa, mi padre entregó su vida al Señor. Fue una oración sencilla pero llena de sinceridad, lágrimas y arrepentimiento genuino. Sentí que presenciaba un milagro aún mayor que la sanidad física, la restauración completa de un alma que había estado perdida y que ahora encontraba descanso en los brazos del buen pastor. Mi corazón estaba lleno de gratitud y asombro por la forma en que Dios había guiado todo esto. Su promesa era real. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, 6. Pero justo cuando parecía que finalmente había llegado la calma, la puerta de la habitación se abrió abruptamente. Una enfermera entró rápidamente con una expresión seria y dijo con voz firme: «Necesitamos trasladar urgentemente al paciente. Su situación se ha complicado inesperadamente. Por favor, salgan ahora». Mi corazón se aceleró con angustia. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Sería esta otra prueba más profunda de nuestra fe? En medio de mi incertidumbre, volví a escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, susurrándome suavemente: «No temas. Aún en esta prueba, estoy contigo». ¿Qué estaba por ocurrir? ¿Cómo podría Dios usar incluso esta emergencia repentina para continuar su obra de sanidad en nosotros?